Senador Sergio Flinta, ¿cómo le va? Buen día, que me va bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿De campaña? De campaña, sí, el último tramo, ¿no? Ajá. Le pregunto, para usted que es un cabeza dura del turismo, Epa. y sí, en el sentido de que insiste, y la verdad que está imponiendo con su impronta también, obviamente, una toma de conciencia de una política de Estado que yo calculo que nadie a esta altura está descalificando, por decirlo de alguna manera, porque el turismo está generando empleo, está cambiando la perspectiva de cómo aprovechar nuestra riqueza natural. ¿Cómo le sonó esa polémica de los carpinchos en Norte del Toro? Me encantó. Porque en Concepción hay carpincho para... Bueno, en toda la provincia hay Sí. carpincho y hay demasiados carpinchos. También ayer, mirá, por Ruta 5, vi 5 carpinchos muertos. 5 carpinchos muertos en la ¿Por ruta. impactos? Son 5 posibles accidentes. O sea, Sí. el problema en Corrientes con el carpincho y su prolífero número es fundamentalmente porque carece todavía de un predador tope, Sí. que vendría a ser el yaguareté. ¿Por eso están poniendo yaguareté ustedes? No, eso es por otra cosa, porque hay que reponer el medio ambiente. Sí. Pero el tema de Nordelta, en realidad ahí los que invadieron son los seres humanos. Los carpinchos siempre estuvieron. Ujú. Y el carpincho tiene una mansedumbre característica. Primero vive en familia, conforma familias, las familias son territoriales y deambulan buscando pasto fresco. Sí. Yo te digo la verdad que mis años que ando en esto, nunca escuché un accidente, un ataque, una cuestión que haya producido un carpincho a nadie. Sí pueden proteger a sus crías, por ejemplo. Si ven un perro que quiere atacar a una cría, lo van a proteger. Pero no es un animal agresivo, es un roedor, es el roedor más grande del mundo, digamos. Sí. Y el tipo lo que quiere es pastar y reproducirse y criar sus crías y ahí no va. En Nordelta, que es un medio húmedo, un humedal, que fue modificado por el ser humano. El carpincho siempre estuvo. Lo que creo que tienen que aprender es a convivir. Va a traer algunas tareas, algunas cuestiones que habrá que modificar, pero no veo un peligro, no veo una cuestión escandalosa. Quizás es típico de la gente de Buenos Aires, ¿no? Expresarse así de esta manera. Bueno, una campaña típica por la pandemia, pero yo en el bloque anterior trataba de encontrarle cuestiones de causalidad a este fenómeno político que es Gustavo Valdés en términos de aceptación popular. Sí. Y usted fue uno de los primeros que decía, cuando todavía no se vislumbraba con tanta nitidez la candidatura a la reelección de Valdés, esto se va a dar de manera natural, usted decía. Y calculo que lo de manera natural tenía que ver con esto de observar el contacto cotidiano, la forma de liderar, porque era un desafío lo de Valdés, ¿no? Viene de un liderazgo muy fuerte como el de Ricardo Colombi, que es un piso muy interesante de respaldo, pero que también te desafía en lo personal a saber cómo liderás después de alguien tan contundente en términos también de respaldo popular. No. Ricardo Colombi, 3 veces electo gobernador de la provincia, líder indiscutido de la coalición hasta ese momento, y llega Valdés y impone una serie de prácticas nuevas en política que a mí me da la sensación, viendo la información, que refrescaron el frente gobernante. ¿Usted cómo lo ve el tema? No, indudablemente que esto da fe de que la política es una práctica dinámica, muy dinámica. Los tiempos de Ricardo Colombi eran marcados por una agenda totalmente distinta. Veníamos del caos político, veníamos del caos institucional, veníamos del caos económico y financiero. Ricardo supo ordenar esas cuestiones y presentar una provincia lo suficientemente ordenada como para que se puedan agregar otros temas a la agenda de gobierno, que indudablemente ese es el mérito de Gustavo y del equipo, incluyó temas que a la gente realmente les interesa y nos toca de cerca. Vos fíjate que habla de modernización, de inclusión y de producción. 3 temas ejes que los viene planteando desde las asambleas legislativas y forma parte de su tarea de gobierno. Indudablemente que se da en un contexto distinto. Vos no te olvides que cuando gobernaba Ricardo, el kirchnerismo había decidido venir por nosotros, venir por Corrientes, y no escatimó recursos ni prácticas. A partir del triunfo de Gustavo hace 4 años, es como que aquel gobierno nacional del kirchnerismo, que hoy está reeditado con Alberto, es como que aprendió que con Corrientes no se jode. Y nosotros también aprendimos mucho de las prácticas políticas, supimos conformar equipos de trabajo, supimos conformar equipos de trabajo de una altísima responsabilidad política y cívica. Por eso yo te decía, se va a ir dando naturalmente y sin
sin discusiones altisonantes y mucho menos públicas, porque es como que sentimos la enorme responsabilidad de gobernar una provincia de 1 millón de habitantes. Yo siempre digo, lo que se decida en el radicalismo y en el Encuentro por Corrientes afecta a la gente, para bien o para mal. Si se deciden cuestiones buenas, para bien, y si cosas malas, para mal. Y además, indudablemente, Gustavo aportó lo suyo. Una manera de comunicarse distinta, una manera de ver los temas y abordarlos distintos, resolver la relación que nunca pudo tener la capital con el gobierno provincial de turno, sea quien sea. Y eso realmente, en el caso de los capitalinos, es muy, muy aplaudido, es reconocido. Yo creo que su trabajo, su dinámica y su presencia permanente en todos los rincones de la provincia, por más alejado o pequeña sea la localidad, llevando temas que interesan a la sociedad correntina. Hizo que hoy esté ponderado enormemente en la opinión pública y ya la imagen positiva se está convirtiendo en intención de voto, que no es nuevo. Pues yo también solía decir, los niveles de aceptación de Gustavo no son una cuestión espasmódica de los últimos 2 o 3 meses. Nosotros lo veíamos desde el año pasado. No te olvides que ganamos la elección legislativa hace 2 años por amplio margen. Se fue consolidando un liderazgo, se fue consolidando un equipo de trabajo conformado por distintos partidos políticos. Y los temas que discutimos tienen que ver con los espacios de poder, cómo se distribuyen, pero le damos la característica de los espacios de responsabilidad que cada partido tiene en este armado. Entonces, si Pedro Brayar Pocar hoy es el candidato a gobernador, no es sorpresa para nadie y es aceptado. Si Perucho Casani va a seguir presidiendo la Cámara de Diputados, no es ninguna sorpresa. Y además estamos conformando, creo que, bloques legislativos fuertes, el Senado y la Cámara de Diputados, con hombres y mujeres con mucha presencia, y que eso realmente ayuda porque es como que cuida las espaldas del gobierno. Se ha establecido, senador, en los últimos días lo estableció el mismo Valdés el domingo cuando dijo, ahora la democracia se le reclama más federalismo. Digo, estamos en un proceso ya 40 años, vamos a cumplir 40 años de aquel 10 de diciembre que asumió Raúl Alfonsín. Uh-huh. Hay que refrescar el sistema político en la Argentina. Corrientes muestra un poco cómo puede ser ese refresco. Digo por lo siguiente, se le reclama siempre a la oposición un rol protagónico serio. Es importante el contrapeso dentro de la política. Sí, por supuesto que sí. Pero lamentablemente en Corrientes se ha dado que la oposición está más preocupada por otros conceptos que no son precisamente los institucionales. Y me parece que un poco el actual oficialismo logró entender eso, y dentro del mismo oficialismo se arma esa, no digo puja, pero sí esa discusión oficialismo-oposición, y como decía usted recién, se dan espacios de responsabilidades políticas. Ese puede ser un camino a seguir digamos, para refrescar todo este sistema democrático que tiene en los últimos años una deuda con la sociedad. Mira, nosotros cuando hace 2 años ganamos por amplio margen la elección legislativa e incorporamos un número importante de legisladores, muchos nos decían, estos se van a pelear ahora, la soberbia del poder, los 2/3 en diputados, en Senado, y nada de eso pasó. Y hay hombres y mujeres experimentadas en la legislatura provincial. Eso es un dato relevante y tiene que ver que, más allá de las apetencias, de las ambiciones personales, de los egos o las cuestiones de orden personal, prima siempre el sentido común en función del bien público. Nosotros creo que en Corrientes instituimos ejes de trabajo en lo político que tiene que ver fundamentalmente con compartir espacios, con sectores políticos que hasta hace unos años éramos adversarios y hasta enemigos, porque primó la provincia, la necesidad de sacar a esta provincia del pozo en donde nos habían dejado. Y sin volver para atrás, permanentemente trabajamos en función del futuro. Hoy Corrientes, te digo, yo viajo mucho. Hoy Corrientes aparece como una provincia distinta, pero no distinta per se, distinta si la comparás con las provincias que nos rodean, Misiones, Formosa y Chaco, con un potencial de futuro enorme,
con una posibilidad de desarrollar sus potencialidades como nunca se ha visto. Y además con todo lo que tiene que ver con nuestro medio natural, con nuestro sistema productivo, con nuestros hombres y mujeres y sus capacidades, como no hay en otros lugares. Corrientes, creo que si seguimos por este camino va a explotar en términos de producción, en términos de oportunidades, en términos de inversión, aún y a pesar del gobierno nacional, que lo que hace es impedir inversiones, sean de la característica que sean. Yo creo en ese aspecto ser optimista, creo que estamos generando un marco de oportunidades importantes y bueno, esa es nuestra tarea en este momento histórico y además aparece como una provincia ordenada. El orden que generó Ricardo Colombi se mantiene con Gustavo Valdés y eso es un valor enorme. La cuestión que tiene que ver con retomar ejes de desarrollo, yo creo que está a la vista. Lo que se está haciendo en la producción foresto-industrial es brutal. Lo que se está haciendo en la producción agropecuaria también. Lo que se está haciendo en la citricultura también. Lo que se está haciendo en la cuestión turística. Corrientes hoy es una provincia turística. Corrientes hoy es una provincia turística y si la comparás con las provincias alrededor, hoy estamos encabezando el número de visitantes. Cuando hace 5 o 6 años atrás Corrientes no tenía una oportunidad como esta. Y eso genera trabajo, genera inversión. Creo que estamos por el buen camino. Creo que la sociedad así lo entiende. Y no es porque lo diga yo, porque la gente lo está diciendo. Si no, no tendríamos el nivel de acompañamiento que estamos teniendo, que realmente es elevadísimo y realmente va a sentirse como una responsabilidad más para cumplir todos los requerimientos que la sociedad permanentemente exige. Senador, uno de los sectores que más ha estado en la agenda pública por obvias razones es el sector de la salud en el medio del combate contra la pandemia y fundamentalmente con todo lo que ha pasado con el COVID. El gobernador el domingo nos decía, si vemos el camino de salida, o sea, si vemos la luz al final del túnel de la pandemia, hay una cantidad enorme de recursos que hoy estamos y tuvimos que enfocarlo en la pandemia y en el combate cotidiano que también pueden ir para estos sectores. Porque dejó un mensaje muy importante respecto de lo que significa ser un servidor público. Así es. ¿Cómo ve usted todo eso en virtud de que, no sabemos cuándo, pero en algún momento vamos a estar saliendo de la pandemia? Mira, el tema de la pandemia y la presencia del coronavirus, realmente la respuesta y los reflejos de Gustavo fue excepcional. Primero porque no es médico, ni viene de la ciencia biológica, él es abogado, pero supo comprender los datos que se le pudo acercar, aún en un mar de desconocimiento de lo que era esto. Sí. Porque no había antecedentes cercanos, ni siquiera en el mundo. Mucho de la prueba y error al comienzo. Muchísimo. Pero supo tomar un criterio muy en algunos aspectos un criterio médico a la antigua. Cuando el enfermo por una patología infecciosa requería una situación excepcional y en él se creó se creó el hospital de campaña. Eso le permitió al gobierno, al Estado provincial, brindar gratuitamente un servicio de salud del más alto nivel a quien sea, del nivel social que sea. Eso no se da en otras provincias. Por supuesto que tiene que ver que en Corrientes hay un desarrollo de la salud pública muy bueno, previo a todo. Pero en las provincias que nos rodean, esta situación no se da. Bueno, de hecho en el arranque, en la provincia del Chaco, los enfermos fueron también colocados en el sistema privado de salud y esto provocó lo que provocó en el arranque de la gestión. Lo que pasa es que en el Chaco la salud pública es el 25% y la salud privada, la prestación privada es el 70-75%. En Formosa es muy precaria, en Misiones pasa lo mismo. Eso generó una enorme responsabilidad para el gobierno también. Pero ¿qué pasó? Nuestros profesionales de todos los niveles fueron capacitándose y tomándole la mano al tema. Y además, a partir de eso hubieron decisiones muy acertadas con respecto a cómo controlar la pandemia, cómo ir abriendo las distintas situaciones, cómo se iba regulando las distintas localidades en distintas actividades a partir de la enorme cantidad de testeos. Corrientes es una de las provincias que proporcionalmente por habitante más testea. O sea, nuestros números son fidedignos.
no sé de las otras provincias. Le puso número al costo de testeos, casi $43.000 diarios promedio. Sí, así es. Y estamos hablando en cada mes de una cifra muy importante. Por eso él decía, y acá le reitero esta parte de la pregunta, él decía, cuando salgamos de esto va a haber recursos también para premiar a toda esta gente, además de todo lo que ha hecho. Pero además, Martín, durante el proceso, durante la pandemia, el alto número de testeos es que te permite abrir o cerrar, y abrir en qué porcentaje y cerrar en qué porcentaje. Entonces eso permitió que la economía siga funcionando. Sí. Quizás en algunas localidades en menor cuantía, pero en general la economía de la provincia siguió funcionando. Y eso es muy importante. Y a su vez, la prestación médica es de calidad. Yo creo que eso también es distintivo, yo creo que en eso hay mucho que la gente entiende que se ha tomado con una enorme responsabilidad este tema. La dedicación que le puso el gobierno, el Ministerio de Salud, todos los equipos de salud está a la vista y eso es importante. Y hoy se refleja con el grado de aceptación y acompañamiento que vamos a tener. Hay una crítica que se le hizo a Valdés en un principio, del hoy candidato a gobernador por parte del Frente de Todos, decía que no toquen el hogar escuela, ¿cómo van a tocar el hogar escuela? Que finalmente se hizo en el hogar escuela. La crítica posterior dentro del mismo espacio es, ¿por qué no hacen lo mismo en Paso de los Libres, por ejemplo, e instalan otro hospital de campaña? Digo, ¿cómo hasta el mismo discurso de la oposición se va ayornando a una realidad y quizás a una necesidad? Porque la verdad que nadie, en mi caso, yo no puedo decir por qué no se hizo otro hospital de campaña, por ejemplo, el Paso de los Libres, por una cuestión estratégica dentro de la provincia. Pero quiero significar con esto en que hasta el mismo discurso opositor... No, los hechos te van mostrando que claro, los logros son reconocidos. Fue cayendo en base a esto, ¿no? El peronismo no supo qué hacer con esto. Fabián Ríos dijo, si se despertara Perón, salía a la tumba, se cae, o evita. Y en los actos inaugurales estuvo Camau. O sea, ahí nomás los dos referentes más importantes del justicialismo actuaron de distinta manera. Yo creo que no se puede de ninguna manera denostar una decisión como esta. Esta decisión ha sido acertada. Esta decisión cuesta dineros públicos, pero esta es la decisión que permite que todos los correntinos, sean del sector social que provengan, puedan tener una atención de calidad. Recién mencionaba el peronismo. Usted ha sido siempre dentro de la estructura política del Frente Gobernante una figura importante, además de su actividad legislativa, en los escenarios electorales, armando de alguna manera los grupos de trabajo en toda la zona centro-norte, Concepción, Tabaí, Santa Rosa, Salas. ¿Cómo está viendo esto de que muchos dirigentes peronistas se han acercado al espacio? ¿Como un proceso natural o ustedes lo fueron a buscar? ¿Cómo se dio? Mira, se dieron dos situaciones, no todas son las mismas. Hay situación de dirigentes peronistas, intendentes que están dejando su mandato peronistas, que pasaron a conformar las listas de Encuentro por Corrientes. Sí. Y hay lugares donde el peronismo no tiene candidato a intendente. En 11 localidades el peronismo no tiene candidatos a intendente. Es un partido del poder territorial, que como el peronismo, a mí me llamó enormemente la atención. Eso indudablemente que tiene que ver con que, Encuentro por Corrientes genera una convocatoria que rompe las barreras, pero también tiene que ver con la responsabilidad de la dirigencia del peronismo. Yo una vez te dije acá, las listas de legisladores que armó el peronismo son de ocasión. No tienen poder territorial, no tienen representación política, es como que se arreglaron entre ellos y dejaron a mucha gente con poder político afuera. Y hoy eso se percibe en la campaña. Una campaña donde hay gente que optó por acercarse a Encuentro por Corrientes, conformar una lista alternativa, porque eso también nosotros aprendimos a permitir la competencia de nuestros candidatos entre sí, con un gran marco de respeto. Por eso hay lugares donde tenemos 2, 3 y hasta 4 candidatos a intendente. Y compiten, y todos tributan a la lista provincial. Eso es una fórmula electoral fantástica, que la fuimos perfeccionando con el tiempo y que los datos los vamos a tener el domingo luego de las 6 de la tarde, pero vas a ver cómo en vastos sectores de la geografía provincial es como que el peronismo desapareció. Vota en Corrientes usted, ¿no?
¿Acá en sí. Capital? Sí, sí. Ah. ¿Se queda en Capital todo el día? Sí, sí, por supuesto. No, le pregunto fundamentalmente por todo lo que tiene armado. Lo que no sé dónde voy a votar porque sí, consulte porque hay modificaciones, sí, porque sí. se han incorporado escuelas. Yo venía votando en la Centenario, pero como ser mi esposa ahora vota en la Sarmiento, no sé si yo también he cambiado, tengo que ver eso. Pero Senador. realmente, si me permitís un último mensaje, es Sí. que participe la ciudadanía, que participen todos. Un acto electoral de esta envergadura es muy importante para todos. Vayan y voten a quien piensa que va a gobernar mejor. Nosotros, por supuesto, que abogamos en la fórmula de Gustavo Valdés, Pedro Brayar. Pero hay que participar, hay que acercarse, hay que votar, es un día de fiesta. Debe ser indudablemente un día de fiesta para todos. Senador, gracias por estos minutos. Gracias a usted. ¿Tenemos consigna, Tere? ¿Qué cambiaste de marca o dejaste de comprar por la